Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, me voy a presentar. Bien, gracias. Perdón por la tardanza. Sí, no te preocupes. Sí. Buenas tardes, mi nombre es María José Estrada Luna, soy estudiante de la Facultad de Psicología, voy en sexto semestre y estoy cursando mis prácticas en Casa de Agua, donde estoy trabajando en una sección que se llama Relatos del Confinamiento, que es para saber un poquito más sobre ti, sobre cómo has sobrellevado la situación de la pandemia, cómo has ido adaptando tu ritmo de vida, el trabajo en caso de que lo hayas tenido que pausar o trabajar desde casa. Y pues de antemano, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. No, pues con mucho gusto. Qué padre que estén además haciendo esto como más de... Siento que de repente hay cosas que se quedan muy en la teoría y entonces creo que sí es súper válido e importante que se hagan estas cosas ya directamente con las personas. Así que, pues, feliz. Muchas gracias. Voy a leer tu semblanza antes de comenzar. Ella es Gabriela Venosa López, es licenciada en Artes por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente se encuentra cursando la especialización en Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se especializa en el diseño e implementación de proyectos culturales, educativos y artísticos, conjuntando metodologías de pedagogías activas y procesos del arte contemporáneo, propiciando el trabajo colaborativo y la democracia cultural. Ha sido profesora y tallerista para niños, niñas, jóvenes y adultos en instituciones públicas y privadas. Del 2015 al 2018 fue encargada del área de Relaciones Públicas y Difusión del Museo Proyecto Siqueiros, La Tallera. Durante el 2018 fue subdirectora de programas pedagógicos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Colabora en la Jugarreta Espacios de Participación en alianza con UNICEF, trabajando durante el 2019 y 20 en albergues y campamentos con niños y niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en la frontera norte y sur del país. Desde el 2020 y hasta la fecha, coordinando el programa virtual para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes y solicitantes de refugio, y en el 2021 como coordinadora del programa de espacios seguros para adolescentes en Chilpancingo Guerrero. Forma parte de Palmera Ardiendo, plataforma que promueve el pensamiento crítico, la experimentación y el encuentro a través del arte contemporáneo. Es una de las fundadoras del Instituto de Investigaciones Insignificantes, espacio ficticio y efímero que busca generar y difundir conocimiento de forma colectiva. En 2015 fue seleccionada del Programa de Desarrollo Cultural Comunitario de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos para la realización de proyectos en comunidades originarias. En el 2020 recibió el apoyo individual en el programa Contigo en la Distancia del Fondo Nacional para la Cultura y Artes FONCA. En 2021 fue ganadora de la convocatoria a Laboratorios Creativos, Identidades Niñas y Niños de la Coordinación Nacional del Desarrollo Cultural Infantil para la atención de niños y niñas en situación de movilidad humana en Reynosa, Tamaulipas. Como parte de Palmera Ardiendo, ha recibido el apoyo en 2019 del Patronato de Arte Contemporáneo y del Programa de Coinversiones del Fondo Nacional para la Cultura y Artes. En el 2020 del patrocinio Fundación Jumex Arte Contemporáneo y del Patronato de Arte Contemporáneo en el programa PAC COVID. No sé si quieras agregar algo más. No, creo que todo está ahí. Ok. Y bueno, como primera pregunta, ¿por qué decidiste estudiar artes? Bueno, pues en realidad yo quería estudiar primero historia del arte. Esa era mi intención original. Pero bueno, yo soy de Cuernavaca y viví en Cuernavaca. Y cuando yo entré a la universidad tenía 17 años. Entonces mis papás como que me dijeron, o sea, si te quieres ir a otro lado a estudiar está bien, pero pues ya que cumplas 18. Entonces yo dije como que, pues bueno, mientras voy a ver qué estudio. Y pues encontré el plan de estudios de artes, que pues tenía ciertas materias teóricas. Y entonces pues dije, sí, pues mientras puedo entrar a artes, ver qué onda y ya. Entonces entré a estudiar artes en la UAM, pero la verdad es que desde el primer semestre me encantó. O sea, me gustó mucho como cuando yo estaba ahí había un plan de estudios donde a partir del segundo año tú ibas eligiendo tus materias. Entonces, había como un tronco común los primeros semestres, pero después estaba muy abierto y a mí eso me gustó muchísimo, porque aunque era un poco desastroso, porque de repente así elegías cosas que no tenían nada que ver una con otra, también sentía que se me abría como un mundo de posibilidades
posibilidades y que este semestre estaba, no sé, súper digital y agarraba cosas de animación y edición y no sé qué, pero el siguiente agarraba así, de arte, historia de arte prehispánico, hacer papel a mano, o sea, ya sabes. Entonces, pues a mí me encantaba como esas posibilidades de poder cambiar y poder encontrar como muchísimas herramientas que podían llevarme hacia lugares diferentes. Entonces, pues ese fue el motivo por el que al final me quedé y estaba muy contenta de poder como tener todo este panorama tan amplio. Sí, tan libre de poder prácticamente tú armar tu plan de estudios completo. Sí, exacto, exacto. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera? Yo creo que eso, la flexibilidad que tengo, o sea, a partir de lo que estudié, como esta flexibilidad para poder abordar muchos temas y para poder como acceder desde diferentes lugares. O sea, es decir, también desde que yo estaba estudiando artes, empecé a enfocarme mucho en los procesos pedagógicos del arte. No tanto como en la enseñanza de una técnica, ¿no? O sea, no tanto como de enseñar a pintar o enseñar, sino más bien en buscar en esos procesos artísticos cómo el conocimiento se compartía, cómo podías hacer intercambios con otras personas, cómo mientras estaban sucediendo estos procesos, pues había conversaciones, había encuentros, había diálogos y lo que sucedía ahí adentro, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más disfruto de la carrera, como esta posibilidad que tiene de que en los procesos se generen un montón de cosas. A mí me interesan siempre mucho más los procesos que los resultados, ¿no? O sea, como mientras todo esto está pasando, ¿qué pasa? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te enojas? ¿Con quién a quién conoces, ¿no? Entonces, pues eso, pienso que en el arte, algo muy bonito del arte es que justamente es un proceso muy completo, ¿no? O sea, para el arte pasas por, desde que se te ocurre una idea, empiezas a bajarla y saber qué quieres hacer con esa idea. Si vas a hacer una pieza, bueno, haces bocetos, te imaginas cómo se va a ver, después la construyes, después la terminas y después la muestras, ¿no? O sea, es como todo un proceso completo que parte de la nada hasta el diálogo con alguien más. Entonces, esos procesos son lo que me interesan más y lo que más disfruto. Ok, sí, son, por todo lo que es como tu trayectoria, suena que sí es como muy interesante esta parte. Sí. Em, bueno, ya me comentaste cómo fue que decidiste entonces escoger tu especialización en historia del arte y entonces ahorita que estás estudiando, ¿te está gustando como el programa? No sé si nos podrías platicar un poquito más. Sí, pues mira, ese es todo un tema, porque además como está pasando ahora, eh, esta especialidad es en Historia del Arte y es por la UNAM. Y entonces, al mismo tiempo, mientras yo estoy estudiando esta especialidad, que bueno, en realidad como que ahorita ya terminé todas las materias y estoy como en el proceso de escribir el texto final para poder tener mi título y demás. Pero mientras todo eso sucedía, yo estaba trabajando en estos proyectos en las fronteras norte y sur y aquí en Chilpancingo, donde estoy ahora también. Entonces, fue una cosa compleja porque por un lado, durante unas horas del día estaba totalmente en terreno, en la comunidad, hablando con la gente, planeando cosas, pensando qué hacer, conversando, y de repente, después de unas horas, me tenía que ir a sentar frente a la compu, porque además, pues, por pandemia, todo fue en Zoom, entonces sentar enfrente de la compu a recibir una clase teórica. Entonces, para mí fue complicado. Uno, porque para mí el Zoom fue muy complicado. O sea, estar en Zoom de verdad, o sea, no podía concentrarme, o sea, me faltaba esta cosa de estar presente y poder hablar y decir algo y el otro decir otra cosa, que aquí no sucede. O sea, aquí como que alguien está hablando, esperas a que termine y alguien opina otra cosa y eso, que a lo mejor es una conversación mucho más ordenada, pero que para mí no funciona. Entonces, pues sí me faltaba esta cosa que se arma en los salones de clases, ¿no? Donde alguien es como, no, pero sí, pero tal. Entonces, bueno, me faltaba muchísimo eso. Entonces, sentía que me desconcentraba. Como eran clases teóricas que duraban 3 horas, aunque había recesos, sí era, o sea, al final como que ya no podía. O sea, por más que yo estaba así como tratando de verdad de poner atención, ya como que me iba un poco. Y, y entonces, como era justo el extremo de estar también en los espacios, en terreno con las personas, de repente, pues sí, de repente tenía siempre como choques ahí, ¿no? O sea, como de estar en ambos, pues sí, en ambos polos un poco incluso.
pero que además es algo que yo siempre he hecho, ¿no? O sea, es como ya una cosa mía, que siempre estoy como en extremos. Y pues bueno, o sea, creo que esta vez que todo haya sido de forma virtual, sí dificultó todavía un poquito más esta. Ay, ya no alcancé a escuchar lo último, se trabó un poquito. Ay, perdón, pues nada, solo decía que justo el que fuera virtual, sí dificultó un poco este proceso académico, ¿no? Ok, entonces fue complicado como para ti adaptarte a esta modalidad virtual. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, de hecho, además, en ese momento también yo estaba dando clases. O sea, además yo estaba siendo maestra de historia del arte en una prepa. Entonces, pues bueno, también me fue complicado porque pues eran adolescentes con los que estaba trabajando y pues yo intenté, eran 2 horas seguidas también de historia del arte, que era una clase teórica, y que regularmente yo en mis clases pues utilizo muchas herramientas, o sea, llevo libros, llevo imágenes, hacemos cosas con las manos, nos movemos de lugar, hacemos dinámicas, o sea, como que generalmente es muy activa la clase, y ahora pues trataba de encontrar también ciertas herramientas en línea, o sea, veíamos un videíto primero, luego hablábamos, luego hacían una actividad en grupo, luego ponemos una canción, luego así, ¿no? O sea, como que íbamos variándole, pero no era lo mismo, o sea, para mí sí fue una cosa muy, muy, muy complicada, tanto ser maestra como ser alumna en modalidad virtual. Sí, está muy complicado, pero pues solo nos quedó adaptarnos a todos, porque sí es muy complicado. Sobre todo por esta parte que manejas de como los debates o diálogos que se dan mucho como en el aula como tal, no poderlos tener en virtualidad es complicado. Sí, totalmente, totalmente. Em, ¿Cómo ha sido trabajar y colaborar en tantos proyectos? Qué buena pregunta. Bueno, esa es una cosa que tiene que ver también con mi personalidad. Desde que era muy chica, en realidad me metía como en muchas cosas a la vez, que ha sido así como mi don y maldición. O sea, como que, por un lado, siento que el estar en diversos proyectos, además desde lugares diferentes, o sea, que no todos, o sea, aunque todos tienen como una línea que los pasa, sí son muy diferentes cada uno, pero siento que el estar en todos ellos nutre a los otros. O sea, es decir, si no estuviera trabajando en este proyecto en las fronteras, mi colaboración en Palmera Ardiendo sería muy diferente y el Instituto de Investigaciones Significantes sería muy diferente y mis clases en la prepa serían diferentes. Como que justo siento que esta diversidad de espacios y de públicos y de personas con las que colaboro hace que puedan nutrir unos y otros. Porque he intentado enfocarme en una cosa o en dos cosas, pero, o sea, no puedo. Siempre es como que me hace falta esta otra cosa, ¿no? O sea, si estoy justo solamente en terreno, pues me hace falta esta parte un poco más académica y teórica y esto. Si estoy en lo académico y teórico, me súper falta salir, ir a hablar con la gente, hacer proyectos en la calle. Entonces, ha sido muy interesante. También es agotador de pronto y es cuando digo, no, a ver, tengo que bajarle tantito, tengo que enfocarme en algo o en este momento esta cosa en específico requiere mayor atención o mayor tiempo. Pero es muy rico también, o sea, siento que también la relación que se genera con todas las personas, o sea, con todos los colegas con los que trabajo en todos esos proyectos, pues han sido súper interesantes. Y eso también, ¿no? Esas propias relaciones, más allá del trabajo, sino las relaciones personales y afectivas que se van generando ahí, pues han sido también bien importantes para mí personal y profesionalmente. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, aunque tienes esos momentos de dificultad, aunque sí debes como saber priorizar cosas, porque si no enloqueces, te faltan horas en el día y ya todo se vuelve así un caos. Para mí sí es muy importante tener esa diversidad de proyectos, sí. Ok, ok. ¿Y cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿O dónde ha sido donde más te ha gustado trabajar? Perdón, se me trabó un poquito, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito o dónde ha sido donde más te ha gustado trabajar? No. Híjole, pues mira, creo que tengo, ay,
o 3. Bueno, a ver, este proyecto que inicié a trabajar con la Jugarreta en alianza con UNICEF ha sido, no sé si es mi favorito, o sea, no sé si esa es la palabra, pero sí ha sido como que ha sido un cambio así muy profundo de muchas cosas. Primero por las personas en situación de movilidad con las que se está trabajando, ¿no? Y como el darte cuenta de primera mano, de primera voz, de realmente cómo son estos procesos, cómo lo están pasando, cómo es abandonar un país para irse a otros sin nada, ¿no? Entonces, ha sido muy fuerte. O sea, no sé, creo que es eso más bien, o sea, ha sido como muy revelador y ha sido como si un cambio para mí, el poder entender ciertas cosas que sabía porque veía noticias o leía ciertas cosas o todo, pero ya estando ahí te das cuenta y si es como así que se abre un panorama totalmente diferente eh, a lo que tenía en la mente, ¿no? Entonces, desde que empecé a trabajar allí, sí siento que he visto muchísimas cosas desde otros ojos y como que he entendido muchas cosas también, pues sí, desde lugares que nunca había imaginado. Ese por un lado. Y por otro lado, el proyecto que llevo ahora con Palmera Ardiendo, pues ese también ha sido un proyecto bien interesante porque ese proyecto nació de unos pues, conflictos políticos que hubo en Cuernavaca, en instituciones culturales y eso. Yo trabajaba en ese momento en un museo y bueno, de un montón de conflictos que hubo. Al final, otros amigos y yo nos salimos del museo y después armamos este colectivo en respuesta, digamos, a nuestra inconformidad por lo que estaba sucediendo en las instituciones culturales y pues se ha vuelto todo un proyecto bien padre, también súper complicado en ciertas líneas, porque por ejemplo empezamos pues sin nada, ¿no? O sea, sin un proyecto así ya. Entonces ha sido como pesado estar buscando la manera en ciertos momentos de que se logren cosas, porque además lo queremos hacer todo, así somos, no podemos decir que no, y entonces queremos como hacer y hacer y hacer y hacer. Pero en este proyecto se han formado como unas amistades bien bonitas, o sea, se han formado una relación entre los que estamos ahí dentro súper, pues sí, de compañerismo, de cuidado, o sea, no con eso quiero decir que todo ha sido hermoso, obviamente como en todas las relaciones, pues hay cosas que a veces no funcionan, que no nos gustaron, que ahí nadie nos ponemos de acuerdo, pero como que esos procesos han sido bien interesantes en cuestión de relaciones humanas. Y además, pues todos los programas y los proyectos que hacemos los hacemos como muy del corazón y muy con emoción de querer hacerlo. Entonces, pues es un proyecto donde además dedicamos, a pesar de que no recibimos ningún pago ni nada, dedicamos muchísimo tiempo a este proyecto, porque sí es algo que queremos mucho, ¿no? O sea, lo queremos, nos hiper emociona. Cada vez que alguien nos propone alguna cosa, estamos en reuniones y todas es como, sí, 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 ya, todo, vamos a hacerlo. Entonces, pues también esas formas de trabajo y eso de estar justo donde quieres estar y hacer lo que quieres hacer, pues es súper bonito. Ok, ¿cómo? Bueno, ya me platicaste un poquito de cómo fue que nació la iniciativa de crear Palmera Ardiendo, pero ¿qué es específicamente lo que hacen y cómo fue como esta parte de tomar la decisión de, pues sí, vamos a hacer el cambio y se va a lograr el cambio? Sí, pues bueno, lo que sucedió, o sea, como entrando más en detalles, que justo fue un cambio de gobierno en el estado y entonces el museo donde estábamos trabajando quitan a la directora y a muchos de los directores de área y ponen a personas que no tenían un perfil ni remotamente cercano al arte, ¿no? Entonces, bueno, pues a nosotros nos parecía que era un acto incluso de corrupción el hacer eso cuando pues es necesario tener ciertas habilidades o ciertos intereses incluso pues, por el lugar en el que estás trabajando, ¿no? O sea, no importa cuál sea el área, como que sí, pues debe haber ahí algo como para poder decidir tomar esos puestos y aportar. Entonces, pues cuando estábamos ahí, iniciamos como con ciertas, pues sí, tuvimos algunas iniciativas como para poder externar esto, ¿no? Y decir como, o sea, entendemos como estas cuestiones políticas, pero nosotros estamos trabajando en un museo más allá de lo político, o sea, no nos importan los partidos ni la gente que quede ni nada, lo que nos importa pues es que este espacio que se supone que es público, que se supone que es de la gente, que la gente también mantiene con sus impuestos, pues debería ser un lugar que funcione. Entonces creemos que lo mínimo para que este lugar funcione es que haya gente que le interese en estos temas, ¿no? Y bueno, de ahí arrancó todo. Obviamente, pues siempre este poder político fue mayor y al final pues se cambió, se puso a las personas que ellos habían decidido.
Por eso algunos amigos y yo decidimos salirnos. Nos parecía también un poco contradictorio y un poco irresponsable quedarnos en un lugar que estábamos viendo que, o sea, no lo estaban, se lo estaban utilizando como medio moneda de cambio política. Entonces, pues por eso nos salimos. Y fue una cosa muy fuerte para nosotras, en realidad, porque este museo, nosotros habíamos entrado al museo antes de que se abriera. Entonces, la relación que teníamos con el museo era muy profunda, con el museo y con los que trabajábamos allí, pues porque habíamos visto nacer el museo, o sea, habíamos estado ahí para decidir si el foco iba a ir un poco más atrás, si las sillas iban a ir dónde, si la ventana estaba bien, o sea, como que hemos estado en todo ese proceso, y de repente abre el museo y 3 meses después es cuando pasa esto que te cuento. Entonces solo estuvimos 3 meses con el museo abierto y nos fuimos. Entonces sí fue como una cosa que nos dolió, porque pues más allá del trabajo, que pues era nuestro trabajo, sí también nos quedamos sin trabajo, pero más allá de eso era un proyecto en el que creíamos mucho y al que queríamos mucho y en el que estábamos visualizando muchas cosas. Entonces, pues nos salimos en octubre, noviembre por ahí, y como que pues esos noviembre, diciembre nos la pasamos mal, medio tristes, no sabiendo qué iba a pasar, y en enero, pues algunos artistas fueron los que dijeron, oigan, pues hay que hacer una expo en respuesta a lo que pasó en el museo. Entonces, pues todas dijimos como que ahora le va, hay que hacerla, pero después de eso, pues nos empezamos como a reunir y vimos que no era una expo, que era un proyecto mucho más allá de una expo, o sea, que era mucho más grande, había mucha gente que quería participar. Y entonces toda esta energía, este cariño, esta emoción que teníamos por el proyecto, pues lo volcamos hacia Palmera Riendo. Entonces, pues estuvo bien padre porque en enero empezamos a reunirnos, en julio iniciamos nuestra primera edición que duró 4 meses y fue así, nos encantó. Se participaron muchísima gente, hicimos cine, poesía, diálogos, caminatas en el espacio público, intervenciones, o sea, se desbordó totalmente, o sea, se hizo enorme, mucho más grande de lo que pensamos, pero Elena, que es una de las chicas que está también aquí en el colectivo y con quien yo estaba trabajando en el museo, decía que Palmera Riendo justo se había formado por afectos. Y yo creo que sí, o sea, Palmera Riendo se hizo por afectos en esa primera edición y teníamos dinero, entonces todo se hizo como con el apoyo hasta de nuestros papás, que era como, bueno, sí, llévate mi tele, sí, llévate mi silla, ¿no? O sea, y realmente logramos hacer como un programa del que estamos muy satisfechas, con muy poco dinero, pero con muchísima energía y cariño por el proyecto. Ok, ok, sí. O sea, suena que estuvo muy, muy interesante y además, o sea, la forma en la que se creó es como, yo creo que por eso es que es como tan fuerte, precisamente por la base que tiene. ¿De dónde nace el interés por trabajar en proyectos culturales, artísticos y educativos? Pues realmente no estoy segura de dónde viene. Bueno, sí. Yo, como que esta cosa de la educación, pedagogía y eso, es algo que yo traía, o sea, que algo que me gustaba desde que era muy niña, pero que según yo no me gustaba. O sea, ya sabes, yo como que todo el tiempo armaba hasta grupitos ahí de estudio con mis amigos, jugábamos a la escuelita, obvio, yo siempre ponía así, decoraba, y era mi salón, y era no sé qué. O sea, como que era algo que desde muy niña, así, a eso jugaba. Mi mamá siempre decía como que es que sí, tú vas a ser buena maestra, no sé qué. Y yo, no, obvio no, jamás, no, me choca, nunca voy a ser maestra, lo odio todo. Y ya, ¿no? Entonces, bueno, eso como por la parte de la pedagogía y la educación y tal. Después, desde que yo era niña, creo que en mi familia sí había una cosa muy creativa, tanto de parte de mis papás como de parte de mis abuelos y eso, en diferentes áreas, ¿no? O sea, mi abuelo que era músico, mi otro tío que escribía poesía, otro tío que pintaba, o sea, como que sí estaba muy involucrada y muy cercana a esas cosas. Mi papá dibujaba, siempre le encantó dibujar y escribir también cosas y toca la guitarra. Mi mamá hace diseño de modas, entonces también como que siempre había materiales y cosas como para crear. Entonces creo que lo traía también como muy dentro y pues fue como que me llamaba eso. Y bueno, volviendo otra vez a lo de pedagogía, entonces yo tenía como esta idea de que no me gustaba para nada, y mientras yo ya estaba estudiando artes, me ofrecieron dar un taller, y yo dije que sí, pero pues porque pues, tenía que dar un taller y tenía que trabajar y eso, ¿no? Realmente no era una cosa que yo dijera, ay, sí, está increíble, era como, pues bueno, sí voy a dar un taller de dibujo. Y ya, entonces lo di, y realmente para mí fue increíble porque como que en ese momento me di cuenta también como de mi negativa de yo no quiero ser maestra ni quiero tener un salón y tal, era un poco porque no estaba de acuerdo en mucho de las formas en las que se enseñaba, ¿no? O Sí. sea, como que no me gustaba la idea de
no te puedes parar sin pedir permiso, tienes que ir con uniforme, tienes que ir peinada, no te puedes pintar las uñas, los niños con cabello corto, o sea, como que todas esas cosas, pues yo no estaba de acuerdo y nunca había entendido por qué eran así, entonces mi negativa era hacia ahí. Entonces cuando yo empecé a armar como el taller que iba a dar, empecé como a no querer hacer todo eso, ¿no? Así, sí, aquí que venga quien quiera, y si no hace la tarea también entra, y así, ¿no? O sea, como que armé todo mi cosa de cómo iba a hacer mis sesiones, y fue un taller increíble. Yo recuerdo muchísimo y con muchísimo cariño ese taller porque yo estaba súper nerviosa porque nunca había dado realmente un taller. Y además este taller específicamente era un taller donde había niños desde 4 años hasta personas de la tercera edad, pasando por adolescentes, por adultos, por las mamás de las niñas y los niños. Entonces, pues fue bien interesante porque pues había todas las edades, era así intergeneracional. Entonces yo decía como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, tengo todas las edades y no sé qué, cómo dirigirme a cada una. Entonces, estuve muy, muy, muy nerviosa, pero estuvo increíble. Fueron 6 meses de este taller y me la pasé muy, muy, muy bien. Y a partir de ese momento ya jamás dejé de trabajar directamente con procesos pedagógicos y educativos y de intercambio con grupos. Ok. Sí, es que dar talleres y trabajar como directamente con la gente es muy padre, pero yo creo que sí, más que nada es como, bueno, en mi caso no me gusta mucho como el sistema como tal educativo, creo que es muy tradicional todavía, pero sí dar como tus clases ya como tú, con tu forma de darlo, como eres tú, ya es más padre. Sí, totalmente. Y que yo también a partir de entonces empecé a estudiar más sobre justo sistemas educativos, ¿no? Ujú. O sea, como sistemas más activos, sí, o sea, como diferentes metodologías y formas de intercambio de conocimientos, donde sobre todo algo que me interesa mucho es borrar un poco esta cosa tan jerárquica de que alguien tiene el conocimiento que le va a transmitir a alguien más y más bien convertirlo en una cosa mucho más horizontal de todos sabemos cosas, nos interesan cosas, hablamos de cosas, si lo hacemos juntos, pues vamos a tener ahí un intercambio padre. Sí, claro. Em, ¿De dónde vino la idea de fundar el Instituto de Investigaciones Insignificantes y cómo trabajan? Ay, pues ese es un proyecto bien bonito que ahorita no mencioné cuando me preguntaste también como de cuáles me gustaba más trabajar y eso, pero no porque no sea, sino porque este es más nuevo. ¿Sí? Y estuvo bien padre porque en marzo, abril, por ahí, me invitaron a una residencia en un espacio que se llama Museo de Arte Contemporáneo de Catepec, que Ok. es un museo ficticio. Entonces me invitaron a participar en una residencia de artistas que trataba un poco como, se llamaba Atajos para Viajeros Lentos. Entonces se trataba un poco de pensar en estos recorridos que hacen las personas de Catepec para poder llegar a trabajar o estudiar a Ciudad de México. Y bueno, ¿no? Un poco como esos procesos. Entonces, para esta residencia yo iba a trabajar en colaboración con Mariana, que es ahora con la persona con la que estoy haciendo el Instituto de Investigaciones Insignificantes. Y bueno, o sea, ellos me designaron como la persona con la que iba a trabajar, ella es de Catepec, y pues tuvimos una primera reunión allá, yo fui a visitar Ecatepec y allá la conocí, y estuvo increíble, porque la primera reunión así empezamos a hablar y no paramos, porque además las dos hablamos mucho, pero además nos emocionaba mucho el tema y eso. Entonces, bueno, empezamos como a platicar y empezamos a hablar justo de procesos pedagógicos, de intercambio de saberes, de trabajo con niñas, niños y adolescentes. Bueno, ha sido un montón de cosas, ¿no? Entonces hablábamos, estábamos muy emocionados porque era como, sí, 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 no, está increíble, vamos a hacer algo. Y ya. Entonces, bueno, ya terminó esa visita en Ecatepec, yo me regresé a Cuernavaca y después volvimos a hablar por teléfono. Entonces empezamos a bajar qué era lo que queríamos hacer. Y algo que nos preocupaba mucho a ambas es justo cómo la academia o las instituciones muchas veces invalidan los saberes y los conocimientos de ciertos grupos de personas que no pertenecen a esa área, ¿no? Entonces es como, pues sí, ¿no? O sea, como conocimientos que la gente puede tener porque lo hace constantemente, porque sus abuelos se los dijeron, porque ellos ya lo intentaron y descubrieron cuál es la mejor forma. Como no son académicos, pues no son tan válidos, son como que pasan a segundo término, como que, bueno, sí, pero pues eso, o sea, lo que importa aquí es lo que persona con doctorado en lo que sea aporta, ¿no? O sea, lo que aportan los otros, pues bueno, o sea, es como ahí, está como en segundo lugar. Entonces, nos interesaba mucho visibilizar esos saberes, o sea, como decir que el hecho de que las instituciones y la academia no volteen a ver ciertos saberes no quiere decir que son menores, sino que habría que repensar entonces qué está haciendo la academia o qué está haciendo las instituciones y por qué es que invisibilizan estos otros espacios. Y entonces pensamos en cómo hacer que
este tipo de conocimientos pues, pudieran visibilizarse y compartirse. Y entonces, bueno, en este sentido es que creamos el instituto, también con este nombre, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, no volteas tu institución a vernos a nosotros que estamos aquí haciendo estas cosas, pues nosotros hacemos nuestro propio instituto. Entonces, pues creamos este Instituto de Investigaciones Insignificantes, poniéndole esta idea también de insignificante, porque consideramos que muchas veces así se considera, ¿no? O sea, como que es insignificante todo lo que los demás estamos aprendiendo, conociendo, experimentando, cuando de esas insignificancias, pues viene, en nuestra opinión, como mucho de lo base de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pusimos ese nombre y trabajamos como con estaciones de exploración, donde llegamos a un lugar, ponemos nuestra bandera, tenemos una bandera, también como con esta idea de marcar un territorio, que entonces también el territorio de conocimiento es nuestro, pues marcamos nuestro territorio de saber y pues empezamos a investigar cosas, desde la insignificancia, desde la observación, desde como estas otras posibilidades y otros procesos que no sean académicos y estructurados y marcados así. Y pues bueno, así surge y justamente buscamos trabajar también como con estos espacios y estas personas donde muchas veces se invisibilizan los saberes. Para empezar, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que es como, pues sí, como que muchas veces se considera que los adultos sabemos y ellos no saben. Entonces, ahorita empezamos a trabajar con ellas y ellos, pero en realidad este instituto está abierto a todas las edades. Ok, está muy interesante como el objetivo que tiene, porque pues, bueno, desde mi punto de vista creo que de los niños se puede aprender muchísimo siempre, porque, o sea, como siempre están tan vivos a todo, siempre están poniendo atención a muchas cosas que normalmente nosotros a lo mejor no nos damos cuenta y se minimiza, pero está muy padre el proyecto. Gracias, sí, pues sí, justamente eso buscamos y también nos interesa mucho cuestionar, que es algo que a mí me interesa mucho, no nada más en este proyecto, sino en general en Palmera Ardiendo, en mis clases incluso, o sea, como aprender a cuestionar y a no tomar todo lo que nos dicen, ¿no? Aunque el maestro diga, sí, la historia del arte, lo que sea, pues tú pregúntate, ¿por qué? ¿Quién decidió que esos artistas estuvieran en ese libro y que otros no? ¿No? O sea, ¿por qué no hay artistas de África que ahí no estaban haciendo arte? Pues sí, entonces, ¿por qué puros europeos? ¿No? O sea, como cualquier cosa, como realmente buscar el origen de por qué están pasando esas cosas y no creerlo nada más así ciegamente porque una autoridad lo dice, ¿no? Sí, está muy interesante. Y a raíz de la pandemia, más o menos ya me contaste que tus clases cambiaron, cómo fue que tuviste que adaptar tu método de enseñanza, pero ¿cómo en general ha cambiado tu vida? Pues yo creo que ha cambiado muchísimo en realidad. O sea, sí fue para empezar, cuando el COVID llegó a México, yo estaba trabajando en Matamoros, en un campamento allá con personas en situación de movilidad. Entonces tuvimos que regresarnos justo porque pues había llegado el COVID y lo que hacíamos nosotros era pues justo juntar personas para hacer cosas. Entonces, o sea, era un riesgo. Entonces se canceló ese proyecto y regresé a Cuernavaca. Y entonces, como que las primeras 2 semanas, 3 semanas, que era cuando pensábamos que la cuarentena iba a durar eso, ¿no? Así 40 días, pues, o sea, como que no fue tan complicada, sino que hasta me lo tomé como un poco de descanso. Era como que, ay, mi mente sí, hace un buen que no estaba aquí en mi casa haciendo cosas, me puse a hacer galletitas, cocinaba, estaba con mi gata, o sea, como que, o sea, aunque había esta tensión y esta preocupación por lo que estaba pasando, sí fue como un momento para mí no tan fuerte, o sea, como que ahí lo estaba llevando bien. Pero después cuando se empezó a extender y que entonces ya no veíamos cuándo esto iba a acabar y que era como que no van a ser 40 días, no va a ser 2 meses, no van a ser 3 meses, empezó a ser súper fuerte para mí. Porque además yo soy una persona que se mueve mucho físicamente también, ¿no? O sea, sí tengo que estar saliendo en la ciudad y de la ciudad, o sea, me encanta Cuernavaca, pero me encanta irme de Cuernavaca por momentos y regresar. Entonces, pues sí, empezó a ser para mí súper fuerte. Empecé a hipersaturarme de cosas también, o sea, veía un montón de conferencias, ¿no? Primero en Zoom y eso, ¿no? O sea, como que metía a todos los cursos, a los talleres, sembré un huerto, pinté un mural, me salí a caminar, entré a clases de carpintería, empecé a hornear otra vez galletas, pero muchas más, así de que ya regalaba ahí todo el mundo porque solo me la pasaba haciendo panqués y galletas. O sea, bueno, empecé a hacer como de todo, ¿no? Sí. Y porque pues empezaba a tener una cosa ahí de ansiedad y pues, de que no podía salir, no sabía qué hacer. Pero después llegó también este mismo proyecto que estábamos haciendo en las fronteras, lo convertimos en un proyecto virtual.
Entonces empezamos a hacer materiales para poder enviar a los albergues, videos, podcast y materiales para imprimir. Entonces yo siento que eso fue para mí súper importante, porque por un lado, pues era trabajo, ¿no? O sea, por un lado trabajo remunerado y trabajo también donde dedicaba como tiempo a pensar, a hacer, a producir, pero además sentía que estaba haciendo algo productivo para otras personas también, ¿no? Que esa era una cosa importante para mí, o sea, como que estaba sintiendo que sí seguía en contacto, al menos virtual, con estas personas que estaban pues lejos. Entonces, bueno, yo siento que el estar dentro de ese proyecto fue así como mi gran salvavidas durante la pandemia. Pero aún así, pues sí viví como muchos momentos así de estrés, de tensión. De hecho, empecé a hacer yoga justo en la pandemia porque necesitaba de alguna forma, se sentía, pues, justo, soy claustrofóbica además. Entonces, yo en mi departamento de repente era como, ya, no puedo más. Así. Entonces, tuve que buscar como ciertas herramientas así de respiraciones y ciertas cosas que me ayudaran como a relajarme un poco. Y pues bueno, sí, empecé como a hacer yoga y caminar, fueron dos cosas que me sirvieron muchísimo. O sea, me salía a caminar como una hora al menos, así como alrededor de donde vivía y me dio a perderme un poquito en las calles que no conocía. Y bueno, pues eso me sirvió. Y ya con este trabajo también que teníamos, con este proyecto, pues como que todo fue avanzando mucho mejor. Y empecé también a proponer ciertas cosas. Bueno, empezamos a proponer para Palmera Ardiendo, por ejemplo, hicimos un proyecto que era enviarles libros de nuestra biblioteca a artistas. O sea, como que empezamos a hacer ahí algunas propuestas que pudiéramos hacer durante la cuarentena y que no nos dejara estancados y sin nada que aportar, ¿no? Que era algo importante para todos. Sí. Entonces, pues sí, así fue. Ok. Am, ¿Cómo ha sido trabajar ahora en el confinamiento? Por ejemplo, ¿cómo fue dejar de trabajar como con los grupos? Y por ejemplo, me comentabas que ahorita ya estás otra vez trabajando con grupos, ¿no? ¿Cómo fue como ese cambio y el regresar? Pues fue súper fuerte. O sea, sí, a mí me hacía muchísima falta estar con la gente, estar afuera con las personas. Entonces, a pesar de que estuve en contacto con personas de forma virtual, tanto en mis clases como en los videos y todo eso, o sea, yo sí sentía que me faltaba algo, ¿no? O sea, que sí había un área que no estaba logrando. Y como te decía, esta cosa del diálogo para mí es bien importante. Entonces, el no haberlo, o sea, sí me causaba así un estrés y un conflicto, porque además trataba de buscar herramientas de cómo propiciar eso, pero es que no podía, o sea era como, o sea, no hay más forma, es una pantalla, ¿no? O sea, no puedo. Entonces, cuando volví a este trabajo presencial, sí fue para mí como, o sea, fue como un respiro, fue así como volver a salir, sentir como un peso enorme menos también, porque sentí que algo que me preocupaba además, como de no lo estoy logrando, no estoy pudiendo tener estos resultados o estos procesos que suelo tener regularmente. Entonces fue así, o sea, fue como sí, otra vez. Entonces llegué como con mucha emoción, con también los grupos, pues ya estaban muy ansiosos de poder verse entre ellos. Aquí trabajo ahorita con adolescentes, entonces los adolescentes también ya estaban así como, sí, ya hay que hacer cosas, lo que sea, no importa, pero hay que vernos. Entonces estuvo muy bien. Pero hace un par de meses, aquí en Chilpancingo, el semáforo volvió a subir a rojo y empezó a haber más contagios. Entonces tuvimos que parar las actividades durante un mes y hacerlas virtuales. Okay. Y fue también así tremendo, ¿no? O sea, fue tremendo porque de ya estar en grupos y sentir que todo iba avanzando, y no solo sentir que realmente todo iba avanzando muy bien, de repente otra vez se acaba todo y lo volvemos virtual. Fueron semanas muy complicadas. Busqué otra vez, o sea, buscamos todo el equipo un montón de herramientas como para poder seguir en contacto, que iba de todo, desde los grupos de WhatsApp, reunirnos por Zoom, jugar en línea, mandarnos cartas, llevar materiales, o sea, lo hicimos, intentamos miles de cosas, pero pues sí es diferente, pues, o sea, no es el mismo proceso. Y también yo no soy una persona como experta en estos temas de la virtualidad, ¿no? Entonces, a lo mejor hay otras herramientas que son muy útiles, pero que yo no sé usar. Entonces, o sea, realmente sí me he dado cuenta de lo importante que es para mí estar físicamente en los lugares. O sea, como que ya lo sabía, siempre lo he sabido, pero cada vez, y ahora que pasó esto, lo me di cuenta mucho más, de decir la importancia personal, profesional y todo que tengo de estar ahí, de estar con la gente. Y
pues sí, ha sido muy complicado, ha sido muchos retos también, ha sido de repente un poco frustrante para mí también el ya no saber qué más hacer, ¿no? De repente, sobre todo en mis clases de la prepa, era como que ya, ¿qué les digo? ¿Cómo hago para que sea algo interesante? O sea, así ha sido muy complicado. Ok, sí, sí ha sido muy complicado. Entonces, ¿qué dinámicas has utilizado para ahorita la virtualidad, además de los grupos y las llamadas y los jugar en línea? ¿Cómo qué dinámicas te han servido? Pues Pues mira, creo que he apostado mucho justo por la diversidad de formas. O sea, he apostado mucho como porque una videollamada no es suficiente Ok. y un WhatsApp no es suficiente y un juego en línea no es suficiente y mandarnos cartas no es suficiente. Entonces, como que he apostado por unir muchas cosas para ver si entre todo se puede sentir un poco más suficiente, ¿no? Entonces, realmente creo que esa es la dinámica que he estado buscando y que hacía también un poco en mis clases, ¿no? O sea, como tratar de utilizar todos los recursos posibles para poder hacerlo más funcional, porque también siento que, o sea, yo soy muy consciente y me gusta mucho pensar cómo cada uno nos relacionamos de forma diferente y cada uno necesitamos cosas diferentes. Entonces, entiendo perfecto que hay algunas personas con las que por WhatsApp está increíble tener una conversación, pero hay muchísimas personas que odian escribir mensajes en WhatsApp y que prefieren hablar por teléfono, y hay personas que odian hablar por teléfono, o sea, como toda esa variedad, que a veces en lo físico es más fácil hacerlo, porque se van haciendo grupos, ¿no? Y es como, bueno, el grupo de los que quieren jugar se van para acá, los que quieren leer están acá, los que están platicando están aquí, y en lo virtual es bien complicado hacerlo. Entonces, siento que como unir varios recursos pueden dar esa posibilidad de que cada uno pueda encontrar dónde se siente más cómodo y poder integrarse ahí. Entonces, básicamente eso, o sea, en cuestión de herramientas, como que mi herramienta máxima ha sido juntar muchas herramientas. Ok, ok. Y bueno, no sé si podrías platicarme un poco más sobre el proyecto del Patronato de Arte Contemporáneo en el programa de COVID-19. Ah, claro, sí. Bueno, pues justamente ese proyecto lo metimos con Palmera Ardiendo, es un proyecto de Palmera Ardiendo que se llama La Hamaca. Y justamente fue en respuesta a esta cosa del COVID. O sea, nosotros estábamos, pues como íbamos a empezar una edición ese año y queríamos hacer talleres y cosas y pues vimos que iba a ser imposible. Entonces, cuando nos dimos cuenta que iba a ser imposible, pues otra vez fue como un, no, ¿qué va a pasar entonces con nosotros? ¿Qué va a pasar con Palmera? ¿Cómo hacemos cosas? Y justamente en enero de ese año nos habían donado un montón de libros, bueno, ni un montón, realmente no tenemos tantos, teníamos como 200 libros, ni siquiera eran muchos, como 200 libros nos habían regalado, nos habían donado de teoría del arte sobre todo. Entonces, pensamos en cómo a través de los libros, o sea, usamos los libros como objetos para seguir en comunicación con otras personas. Entonces estuvo bien bonito porque era una cosa también un poco así intuitiva. Nos ponemos a ojear los libros y entonces yo veía un libro y decía, ay, este libro me recuerda a X persona por el trabajo artístico que hace o por cosas hiper superficiales, así de porque yo lo vi con un suéter del mismo color de esta portada el otro día, así que seguro le gusta este color. Entonces, como que relacionábamos nuestros libros con artistas de Cuernavaca. Y entonces ya cuando lo elegíamos, le escribíamos una cartita, una nota a mano donde le poníamos, ¿no? Como, querido fulano, te mandamos este libro porque creemos que te puede interesar, porque habla de gatitos y a ti te gustan mucho los gatitos. Entonces, bueno, pues a lo mejor creemos que este libro puede ser útil. Ahí va, ¿no? Y lo empacábamos, le poníamos nuestro sellito y todo. Y una persona que nos empezó a ayudar a llevarlos, los llevaba hasta sus casas. Entonces les llegaba el paquete a sus casas y ellos los recogían. Entonces, ellos como respuesta a eso nos mandaban fotos del libro habitando su casa. Entonces nosotros lo llamábamos residencias de libros, o sea, como que el libro iba a hacer una residencia a la casa de otra persona. Y ellos nos mandaban estas fotos de pues el libro ahí al lado de su cama, el libro en la mesita, el libro en el jardín. Entonces, al final lo que pensábamos era como que, pues sí, el libro se convertía un poco en nuestro embajador, en una extensión nuestra, que sí podía moverse y que tenía esta relación con las otras personas. Y pues a través de las cartitas y de los libros fue que mantuvimos como abierto el programa y que pues seguimos haciendo cosas. Y ahí fue cuando salió esta convocatoria del Patronato de Arte Contemporáneo, que era justo, ellos tienen una convocatoria que sacan cada año para proyectos artísticos, pero ese año justo por COVID lo que decidieron fue modificar un poco la convocatoria y entonces dividir el dinero en más proyectos que tuvieran, o sea, que ahorita estaban presentando alguna dificultad justo por el COVID.
cosa que a mí yo celebro mucho. Creo que fue una gran decisión justo el abrir la convocatoria, que sean más proyectos, aunque sea menos dinero, que más gente reciba dinero, porque ahorita todos estamos encerrados sin poder hacer nuestros proyectos, ¿no? Entonces me pareció increíble. Y entonces metimos esta propuesta y la ganamos. Y entonces, bueno, gracias también a ese proyecto que ganamos, pues pudimos hacer más residencias, o sea, enviar más libros. Y pues la verdad es que fue una experiencia bien bonita. A nosotros nos encantaba escribir las notas, enviarlos. A los artistas que los recibían les encantaba recibir los libros. Entonces, pues un proyecto bien padre que todavía sigue ahorita vigente ya de otras formas, como ya podemos vernos y relacionarnos, está cambiando también la dinámica, pero pues que sí nació en el COVID y sí fue una cosa bien interesante para el proyecto. Ok, sí, está como muy padre la idea y además es como seguir interactuando dentro, a lo mejor sin estar presente, seguir teniendo como todo esto. Y bueno, creo que para cerrar, que ya sería mi última pregunta, ¿qué es lo que recomendarías a los niños, niñas, adolescentes en general que pueden hacer o mejorar para seguir sobrellevando la pandemia? Pues, esa es una pregunta bien difícil porque, como te decía hace rato, creo que es muy complicado pensar en tips o sugerencias generales, porque realmente cada uno hemos vivido de maneras muy diferentes este proceso, incluso con mis propias amigas y amigos y mi familia, ¿no? O sea, como que cada uno ha tenido un proceso diferente. Lo que tal vez les diría es, por un lado, que no nos exijamos tanto en el sentido de que pues ha sido un momento complicado, pues, ¿no? Y que estemos conscientes de que físicamente, emocionalmente, de todas las formas, esto ha sido un cambio y que entonces no seamos como así tan exigentes con nosotros de, ay, no, antes, por ejemplo, a mí me pasó que antes leía mucho más y durante la pandemia no podía concentrarme. Entonces, primero sí era como, no, pero no tengo que, ¿no? O sea, me estoy pasando mal, estoy tratando de sobrellevar esto, está bien si no leo como antes tanto, ¿no? Entonces, un poco eso, como que no nos exijamos estas cosas como de tenemos que hacer esto, tienes que seguir con el ritmo que llevabas o tienes que terminar tal cosa, porque realmente es estar conscientes de que estamos en un momento complicado. Entonces, no ser tan duros con nosotros mismos y buscar espacios donde nos podamos sentir más libres de alguna forma. O sea, a lo mejor esos espacios justo son el yoga, o dibujar, o leer, o hablar con alguien por teléfono, o salirte al jardín o a la calle a ver las nubes, pero sí encontrar esos espacios, porque me parece que justo el estar en un solo lugar nos ha traído como muchos más, pues justo conflictos de no poder como dividir las cosas, ¿no? O sea, la escuela, el trabajo, la familia, los amigos, sino tener ya todo junto en un solo lugar y en la computadora. Entonces, como que sí buscar estas posibilidades de espacios que hay alrededor. Y por último, la última cosa que sí quería decir es que también seamos conscientes de que hay muchas veces que solos no podemos lograrlo. Nada, o sea, ninguna cosa, no nada más en esta cuestión de COVID, sino en general, ¿no? Entonces, que podamos ser capaces de pedir ayuda, no como una cosa de chin, no pude o no soy tan bueno o no puedo controlar lo que sea, sino como una cosa de que somos seres sociales y necesariamente tenemos que estar en contacto con otras personas, ya sea terapia, ya sea que alguien me ayude a subir mi colchón a mi departamento, ya sea que cocinemos juntos, ¿no? O sea, cualquier cosa que sepamos y que seamos conscientes de que el apoyarnos con más personas es muy importante. Ok. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos un poquito más sobre ti, sobre cómo has sobrellevado la situación y en general de los proyectos tan interesantes, la verdad que en los que has trabajado, en los que has fundado y en los que sigues trabajando hasta la fecha. Y pues nada, muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto. Ay, no, pues muchas gracias a ti, Majo, de verdad que padre, me encanta platicar estas cosas, así que gusto, qué bueno que están haciendo esto, de verdad, de nuevo, felicidades por estas cosas que hacen y tomarse el tiempo de hablar con las personas directamente, y pues cualquier cosa ya también tienes mi contacto, así que pues aquí seguimos para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Igual, nos vemos.